me comprenden las generales de la ley respecto a la próxima entrevista. ¿Por qué? Porque para mí, yo soy de la generación que votó por primera vez en el 83. Evocar el apellido Alfonsín es todo. Es la gran esperanza de democracia, de libertad, de justicia, esperanza y luz que nos guió siempre. Así que para hablar con un Alfonsín hay que hacer esta aclaración, ¿no? Que a mí me comprenden, el corazoncito me puede traicionar en cualquier momento. Así que dicho esto, saludo al doctor Ricardo Alfonsín, un gran amigo, un hombre siempre atento con todos nosotros, muy cordial. Así que un gran gusto. Nacho Ribol saluda, buenas tardes. ¿Cómo te va, Nacho? ¿Qué decís? A mí también me comprenden las generales de la ley a la hora de hablar de mí, ¿eh? ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Qué lindo charlar contigo. La verdad que no, yo siempre cuento, yo estaba en Rivadavia y daba mis primeros pasos, entonces me dicen, mirá, hay un acto medio a las apuradas, inclusive había estado de sitio, ¿no? Decían en Rivadavia, y te vamos a mandar a vos, va a ir un grupo de periodistas, y fuimos en la 2 Vieja de Rivadavia, y cuando estábamos por la avenida, se irían a poner a las 4:30 de la tarde, ya no se podía pasar, ya no se podía pasar. Y cuando pudimos entrar con el móvil, bueno, después ya vino todo lo que vino, y empezó una etapa que, digamos, por la prédica del viejo, de tu viejo, hoy nos trajo hasta acá, ¿no? Con los sobresaltos, con los problemas de la democracia, de la república, nos trajo hasta acá, y por supuesto, yo siempre soy un agradecido de lo que él hizo en todos nosotros, ¿no? Pero muchísimas gracias, Nacho, por el recuerdo. Bueno, sí, en realidad fuimos nosotros todos, el conjunto del pueblo argentino que supo en aquella ocasión hacer lo que había que hacer, tener la paciencia que había que tener y la convicción que había que tener para terminar definitivamente con las dictaduras. Y sin claudicaciones éticas, como decían el entonces candidato a presidente, refiriéndose a la necesidad de que la democracia tenía que hacer el juicio a las juntas que finalmente se hizo para que la sociedad pudiera conocer todo lo que había ocurrido, ¿no es cierto? Eso era muy importante, no se había hecho en ningún lugar del mundo, y no se había hecho en ningún lugar del mundo no porque en esos lugares del mundo se hubieran olvidado, sino porque era algo muy difícil de hacer, y acá también era muy difícil. Pero fue el pueblo, ¿por qué lo digo? Literalmente, no por demagogia o por falsa humildad, porque hubo dos propuestas en aquellos años, ¿te acordás? Una que decía que no se podía derogar la ley por la que los militares se perdonaban los delitos cometidos. Claro. Una que decía que no se podía derogar, que no era una claudicación ética, pero bueno, estaba fundada en otras razones de orden político. Y la otra, el otro candidato decía que sí se podían derogar esas leyes, las principales leyes de impunidad en términos de derechos humanos se podía derogar y juzgar por lo menos a los principales responsables para que el pueblo supiera qué era lo que había ocurrido. Y fue el pueblo el que eligió entre los dos al candidato que proponía que había que hacer el juicio a la Junta, ¿no? Así que fue un mérito del pueblo. Yo creo que a esa generación, no sé cómo, mirá, a veces digo, hay que ponerle a una calle el nombre que haga referencia a la generación de los 80, ¿no? Sí, vos es que yo era daba los primeros pasos, pero me tocaron hitos. Por ejemplo, yo estuve en la recordada conferencia de prensa sorpresiva, 2 conferencias de prensa, una muy en el primer piso, ayúdame, de un estudio que quedaba en Corrientes y Callao, donde papá anunció el pacto sindical militar. Sí, señor, claro, allí anunció que después se le reclamaron pruebas, dijo, yo no tengo pruebas jurídicas, tengo pruebas políticas, claro. No existen pruebas jurídicas, ni siquiera era un delito eso, ¿no? Pero ahí torció, ahí se puso arriba, y el peronismo, que tiene un olfato, ya sabía, decían, pero ¿cómo no es nuestro? Y ya sabían que se cortaba solo. Y después me tocó, yo cubrí muy pichón el juicio a la Junta completo, Ricardo. Fue difícil, había que escuchar y ir a contarlo adelante, pero fue algo increíble. Claro, porque los que estábamos juzgando estaban todavía en los cuarteles con el poder militar intacto y no querían, por supuesto, que se hiciera lo que se estaba haciendo, no querían que la justicia hiciera la que el pueblo había decidido que la justicia hiciera. Pero bueno, gracias a Dios, todos después trabajamos en este sentido con mucha responsabilidad, con mucho compromiso con la democracia. Yo quiero hacer una recordación especial para Antonio Cafiero. Bueno, Antonio, mamma mía. En serio te digo, y no solamente cuando los levantamientos de los caras pintadas, sino que tuvo una
posición también muy responsable con relación a la gestión, porque, claro, veníamos de demandas postergadas, veníamos de mucho sufrimiento social, y Antonio Cafiero sabía que no se podía dar respuesta en tan poco tiempo a los problemas que la sociedad Qué había tenido. dirigente, Ricardito, No, qué extraordinario. dirigente. Yo me hice bastante, no puedo decir amigo porque sería irreverente, pero durante los últimos 2 años de su vida, bueno, fui a comer a su casa más de una vez, me invitaba a los cumpleaños, me invitaba a comer al general, me hizo hablar en el honoris causa que le dieron en la Facultad de Derecho. Bueno, y la verdad Y que su despedida de conocí, papá, y su despedida de papá, extraordinaria, pero mamma además mía. conocí un hombre que yo creo que muchos no conocen, un hombre realmente, bueno, voy a decir una cosa, de una humildad increíble, No, y una pocas cosas inteligencia que me decía. superior. Ah, Una superior, sí. memoria, era muy amigo de Tony Carrillo, venía a la radio, y el Sí. mejor momento cuando hablaban de Boca, muy bostero. Sí, Pero terrible, pero sí, terrible la inteligencia que tenía. y muy gracioso, con mucho sentido del humor, muy irónico. Muy Bueno, irónico, muy sí, irónico, muy irónico. pobre Antonio. Yo sé que un sueño de ustedes, los Alfonsín, es que un día, que un día en serio nos demos un abrazo todos y podamos convivir de una vez para todas. Sí. ¿Cómo llegamos a este momento? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo ves hoy la Yo, política del país? yo digo lo siguiente, y creo que no es arbitrario. Eh, para mí es el gobierno menos republicano desde 1983 a la fecha. En el primer decreto, a ver, el primer DNU equivale a 150 DNU más o menos, ¿no? Porque modificó por ese DNU cerca de 150 leyes, o derogó. No me acuerdo ya exactamente el número de normas que fueron modificadas o derogadas. Es el gobierno más autoritario que existe. Este gobierno no cree en la democracia, mejor dicho, el presidente no cree en la democracia, pero no lo digo yo, lo dicen sus referentes, lo dicen Hayek, lo dice Friedman, lo dice Rothman. Ellos dicen que libertad y democracia son incompatibles, que la democracia es la tiranía de las mayorías y que la economía, el capitalismo, no puede funcionar bien en democracia. De manera que hay que desdemocratizar la economía. Claro que desdemocratizando la economía, estás desdemocratizando una dimensión de lo social de la que dependen muchísimo las condiciones de vida de la gente y de la que dependen muchísimas otras dimensiones de la organización de la sociedad. Bueno, esto es en la concepción de este señor y puedo demostrarlo además, ¿no? Ricardo, y Sí, conociendo lo que nos ha pasado en Argentina, tuvimos inestabilidad política o sí, cometimos errores políticos en la economía, en la finanza, en el sí, bolsillo, en la producción, la sí, inversión. sí, señor. Conociendo eso, ahora tenemos otro desafío en octubre, ¿no? Ya tuvimos Sí, el desafío de la provincia, las votaciones provinciales, y ahora tenemos el gran desafío nacional. ¿Cómo sí, salimos de esta encrucijada que vos conocés muy bien, porque la de chiquito la señor. escuchaste, la Sí, viviste, la señor. sufriste, la apoyaste? ¿Cómo Bueno, salimos de esto? primero, desde mi punto de vista, se necesita diálogo. El presidente no puede andar echándole la culpa a la oposición de los problemas que tiene, porque aunque hubiera querido generar problemas a la oposición, no lo podría haber hecho. ¿Por qué razón? Porque el presidente controla, por supuesto, el Ejecutivo, pero además también controlaba el Parlamento, por lo menos con los votos prestados. Ni una sola de las iniciativas que durante 1 año y medio de gobierno envió al Parlamento fueron rechazadas, no con los votos propios, sino con los votos de Juntos por el Cambio y algunas otras fuerzas, ¿no es cierto? Así que él se metió solito en esta decisión, no es que tuvo que tomar medidas diferentes a las que creía que tenía que tomar porque no le daban número en el Congreso, por ejemplo. No, él se metió solito en esta decisión. Y los que están generando los problemas cambiarios que pueden desestabilizar la economía y tener consecuencias políticas son sus propios amigos. Son aquellos sectores del mercado para los que él gobernó, para el sector financiero. Esto tenemos que decírselo también a la sociedad. El presidente se tiene que dar cuenta que las dificultades que están existiendo ahora desde el punto de vista del sector externo, es decir, cambiarias, digamos, ¿no? Tienen que ver con decisiones que tomaron quienes vinieron a ingresar acá, vinieron al país a traer dólares, cambiarlos por pesos y recuperar o recomprar los dólares a un precio muy barato y con unas tasas de interés altísimas. Y este es el problema que estamos teniendo. Por otro lado, yo le escuché decir al presidente el día del discurso que los argentinos hemos considerado como un enemigo al sector empresario, pero es que no entiende este señor, no entiende la democracia, el señor entiende. A ver, la política tiene que trabajar por el interés general, que no es lo mismo que el interés particular, y a veces entras en contradicciones con el interés particular, sea del sector empresario o del sector del trabajo. La política debe mediar privilegiando el interés general. Esto es la cuestión que él
observa como enemigo de los empresarios. No, ¿qué va a ser enemigo uno de los empresarios? Lo que defendemos es el interés general. En realidad, quien usa esas categorías para analizar la política y la sociedad, digamos, es el presidente, que considera enemigo a lo público, en primer lugar. Ricardo, Considera enemigo al adversario y considera enemigo a los trabajadores. vos conocés muy bien el país, me consta. ¿Vos querés posible, técnico y políticamente, un acuerdo, un diálogo con los gobernadores, por ejemplo? Sí, yo creo que en primer lugar los gobernadores pueden ocuparse de las cuestiones provinciales, pero de las cuestiones nacionales tiene que ocuparse el Ejecutivo con el Congreso Nacional, porque no puede tomar decisiones que pasan por el Congreso Nacional si no habla con los partidos de la oposición o con los líderes de la oposición en el Congreso. El problema que tenemos nosotros es que este hombre no cree en el diálogo. ¿Por qué no cree en la política? El que no cree en la política, el que solo cree en el mercado, ¿para qué va a necesitar diálogo? Déjenlo al mercado que resuelva los problemas. ¿Cree que nos vaya al mercado? Se estará dando cuenta ahora con lo que está pasando que sí hay fallas en el mercado. Tiene que dialogar con todos. Y una pregunta, ¿viste el discurso del anuncio del proyecto de presupuesto? ¿Un tono distinto? ¿Vos creés que Sí. acusó recibo de lo que pasó en Buenos Aires y puede empezar un camino de regreso de esa posición que vos marcás? Yo por supuesto que lo digo esto con muchas dudas, pero sí, claro que fue un discurso distinto. Ojalá hubiera gobernado desde el principio así, porque ha estado minando puentes, es absolutamente imprescindible para dialogar. Y la política, como decía Alfonsín, si no hay diálogo, violencia. Este señor le decía lacra, basura, rata, excremento humano a la oposición, no solo a la política, a los periodistas, a los economistas, al Congreso unido un mundo de ratas. Le decía a la sociedad que había que odiar más a los periodistas. Pero Dios mío, ¿cómo es posible dialogar, llegar a acuerdos con una persona que tiene esta idea acerca del adversario, que se siente dueño de la verdad, que piensa que los demás son perversos, que el único que tiene la posibilidad de resolver los problemas son sus ideas, que es un fundamentalista, un dogmático? Todo lo que él dice en teoría puede ser que a él lo convenza, pero en la práctica son las cosas, no en teoría. Y la verdad es que su teoría acerca de lo que podía ocurrir con estas estímulos a la inversión financiera, la práctica demostró que estaban equivocadas, ¿no? Tordo, ¿a vos te decían de chiquito Ricardito o eso vino después con la Sí. política? No, hubo, porque era, bueno, el Raúl chico, ¿no? Cuando yo empecé de grande, está claro. Sí, Algunos creen que yo hice toda la vida política, yo empecé en el año, ay Dios mío, en el año 2000, por primera vez ocupé un sí. cargo, en el año 2000, ¿no? Pero bueno, algunos charlatanes que hablan por las redes dicen cualquier cosa, pero bueno, Ahora, pensar este que fue lo único. papá decía, ojo, porque en aquel momento, ¿no? Decía, está el riesgo de la libanización, ¿te acordás? Claro, De bueno, libanizarnos. y bueno, y sí, absolutamente, claro que existía ese riesgo. Bueno, y estuvo cerca en el 2001. Hoy Gracias a vos Dios, ves, sí. por ejemplo, viste que hay creo que fue Quintela y algún senador y por ahí que le ponen plazo al gobierno, cuando ya está terminado, se cae. ¿Vos qué opinás de eso? No, yo creo que el único sector que puede intentar ponerle un plazo al gobierno, de hecho, aunque no sea su propósito, es el poder económico, el sector financiero sobre todo, que se vincule con la economía real, es mucho más responsable y tiene mucho más compromiso con el país. El sector financiero en general son sectores capitales externos, fondos de inversión, gente que no está preocupada por el país, que no tiene sus inversiones en el país, que simplemente viene acá a timbiar en la bolsa o a timbiar en los títulos públicos. Yo creo que eso sí le puede generar, y esto le digo a la sociedad, eso sí, en la medida que uno se torna muy dependiente de esos poderes que no tienen compromiso con el país, está generando problemas. En algún momento se van a generar problemas, de la misma forma que genera problemas seguir endeudado con el Fondo Monetario Internacional. Gobierna, exagerando, ¿no? Gobierna más el fondo que nosotros en este momento. Ricardo, para adelante, ¿no? Después del 27, no importa el resultado, ¿cómo imaginás la mesa de diálogo, los acuerdos, los equipos de trabajo, los 2 años que quedan de... ¿Cómo lo Yo, imaginás? yo creo lo que voy a decir no es épico, no desata emociones, ¿no? Pero voy a decir, yo creo que la Argentina tiene que encarar una segunda transición, no ya de la dictadura a la democracia, sino del estancamiento al desarrollo. A esto no lo hace el mercado solo, no lo puede hacer porque no es su propósito. El mercado no tiene horizonte social, horizonte ético, horizonte ambiental. Bueno, no, el mercado no puede hacer eso.
A esto lo tiene que hacer la política, pero no un solo partido, no lo puede hacer un solo partido. Tenemos muchos problemas y existen serias diferencias acerca de cómo encararlo. Bueno, el pelado proponía el 70% la reta. El pelado, ¿te acordás? ¿De qué? Él proponía, la reta, proponía hacer un acuerdo de 70-75% de la fuerza para gobernar. Sí, bueno, yo lo que creo que no hay que excluir a nadie. Los que tenemos que acordar son aquellos partidos políticos que tienen chance de gobernar. Por lo menos esos dos o tres partidos que tienen chance de gobernar o influir fuertemente en el Parlamento. Y después hay que hacer otro acuerdo, porque no alcanza tampoco con el acuerdo entre la política, porque el poder no solamente está en la política, está diseminado en la sociedad. Y entonces tenemos que acordar con el sector de la economía, fundamentalmente con pequeñas y medianas, pero también con las grandes empresas, y después con los sectores del trabajo, definir un objetivo, definir plazos, acordar el esfuerzo, discutir el esfuerzo, definir el sistema tributario, y una vez acordadas estas cosas, ir a decirle a la sociedad que este es el camino al que todos vamos a seguir, al que todos vamos a acompañar. En otras cosas discutiremos, pero hay ciertas cuestiones que deben ser acordadas por todos, si no, no vamos a resolver esto. Ricardo, ¿dónde estás hoy vos parado? ¿Cómo vas a trabajar de acá hasta el 27? Si estás en algún cargo electivo. ¿Y dónde, cuál es tu papel hoy, o tu compromiso hoy? En la provincia de Buenos Aires, y voy a disputar con Proyecto Sur, que ya con quien el radicalismo ya tuvimos una alianza en el año 2013 con el partido de Pino Solanas, ¿te acordás? Pino, un fenómeno. Argumedo, bueno, sí, extraordinario. Yo ya me había ofrecido Pino en el 2017 competir juntos. Bueno, lamentablemente esa alianza con el Frente Amplio UNE, en la que estaba Proyecto Sur, también se rompió, ¿no? La rompieron en realidad, no es que se rompió, la rompieron. Bueno, para poder hacer, cambiemos. Fue un error grave para mí desde el punto de vista del país, que es lo más importante desde el punto de vista del partido. Hoy estoy en Proyecto Sur, nos acompañan, por supuesto, peronistas, disidentes, los que se habían organizado a partir de los 90 por diferencias con aquel gobierno, nos acompañan socialistas, por supuesto muchísimos radicales nos van a votar y nos acompañan, Forja, que es otro producto de la alianza radical, Gustavo López como candidato en tercer lugar, en segundo lugar va Marina Cassese, que es una economista que trabajó en los equipos de La Baña en el canje de la deuda, nos acompañan independientes y socialistas, no sé si los dije, socialistas también nos acompañan, verdaderos cuadros del socialismo muy joven del Gran Buenos Aires. Bueno, ¿Y vos cómo vas, Ricardo? ¿En qué? En primer lugar. Como diputado. Como diputado nacional. Perfecto. ¿Por qué? Porque queremos lograr un mayor equilibrio en el poder y queremos, mira, te voy a decir, todos hablan de la república y la democracia, pero cuando están en la oposición, cuando están en el gobierno, no están tan preocupados ni por la república y la democracia. Incluso llama la atención que el PRO se haya podido aliar con este partido, Proyecto Republicano, que eso es el PRO, se haya aliado con este partido. Es increíble, le va a costar explicar cómo pudieron hacer esta alianza y salvar las distancias que existen entre el discurso y los hechos del PRO. Bueno, pero yo creo que nos van a acompañar muchos, vamos a hacer una elección digna, no tenemos recursos, desde luego, no tenemos aparato ni estructura partidaria, nuestro único capital es la coherencia, decimos lo mismo que hemos dicho siempre, hasta que nos demuestren lo contrario, seguiremos diciéndolo, hasta que nos demuestren que no tenemos razón, digo, y además este otro capital que tenemos es el siguiente, es el andar caminando y encontrar con la gente. Hace un año que venimos recorriendo la provincia, por eso hace 3 meses que advertíamos que va a perder las elecciones este señor en 7 de septiembre, cosa como y las va a perder ahora también. Ricardo, vos tenés el apellido, la presencia, la simpatía, la cordialidad. ¿Hablarías si te convoca el presidente? ¿Vas a charlar con él? Sí, cómo no, con todo el mundo. Yo le he pedido al presidente, claro, yo no soy un dirigente que tenga que responder, él por supuesto, ni mucho menos, ni ningún partido político, pero he pedido el diálogo entre las fuerzas políticas, pero el primero que tiene que manifestar disposición es el oficialismo. Y la verdad que con las cosas que hace este presidente no puede. Es evidente que no tiene ninguna convicción acerca de las bondades del diálogo, acerca de que la política es diálogo y no es violencia. No tiene ninguna convicción acerca de eso. ¿Ya estás caminando estas semanas que restan? ¿Ya estás laburando en la provincia? Desde hace rato, pero ayer desde el lunes fuimos a Miranda, en Raucho, un pueblo de 100 habitantes, no sabés lo lindo que es, y la comunidad que es solidaria. Fuimos a Raucho, de allí nos fuimos a Bahía Blanca, estuvimos todo el día en Bahía Blanca, de allí nos fuimos a Torquín, de Torquín a La Ventana. Y a vos te deben recibir con alfombra púrpura, vamos a decir la verdad. A mí yo tengo muy buena relación con todos los partidos políticos. Porque ahí anduvo papá, en todos lados anduvo.
En todos lados, sí. Bueno, y después estuvimos en Tandil, estuve en la marcha por la universidad en Tandil, terminé ahí, me vine a Buenos Aires. Hoy ya salimos de vuelta, no sé a qué lugares, porque ya no estoy al tanto de la agenda, porque a mí me dicen hay que ir para tal lado y bueno, y vamos. Pero te digo, yo tengo muy buena relación con todo. Mira, con el que más dificultades tengo, es natural, es obvio, fácil comprender, es con mi partido. Yo tengo relaciones con el PRO, tengo relaciones con Unión por la Patria, bueno, no tengo relaciones con los principales dirigentes de la Libertad Avanza, no, con ellos no tengo relación, porque nunca las tuve además, pero no tendría Nuestro ningún partido es problema. bravo, Ricardo. Sí, claro. Nuestro partido tiene su cosita. Pero Tiene bueno, su cosita. pero bueno, vamos a ver cómo podemos tratar de contribuir a la recuperación del diálogo en la Sí, política. Es sí. fundamental el Y vos diálogo. tenés Esas mucho cosas no para se decir. valoran. El diálogo no es una inversión. Claro, entonces no se alcanza a medir las bondades que puede tener desde el punto de vista no solo político, sino económico, el diálogo. Pero sin el diálogo es muy difícil gobernar. Este señor, ¿qué Sí. creía? Él creía que la gobernabilidad se lo debería garantizar solo la oposición, que él no tenía ninguna responsabilidad, que podía maltratar, decirle cualquier cosa a la oposición y al mismo tiempo sentía que la oposición estaba obligada a acompañarla. No tiene la menor idea de lo que es gobernar ni la menor idea de lo que es la democracia. No tiene la menor idea. Ricardo, te repito, fue un gusto escucharte. Esta es tu casa, vení cuando Pero quieras. Nacho, Yo te voy a acompañar todo el tiempo y para mí es un honor de charlar con vos y escucharte además. Pero no sabés la alegría que me da, Nacho, querido. Muchísimas gracias, te mando un abrazo grande y muchas gracias por lo que dijiste de mi padre al principio de Me la quedé nota. corto, me quedé corto. La primera nota me la dio a mí en el techado del Echar, en Ferro. Una nota Sí, exclusiva en señor. Rivadavia, yo era muy pichón y me consagré con la nota de tu viejo. Sí, sí, claro, claro. Impresionante, porque era un mago. Bueno, Pero bueno, Ricardito, un muchísimas abrazo, ¿eh? gracias. Un abrazo muy Te grande. queremos Gracias. mucho, ¿eh? Chao, chao, chao. Gracias. Igualmente, Nacho. Un Chao, abrazo. chao. El doctor Ricardo Alfonsín, el hijo del presidente de la Nación Alfonsín. Candidato a primer diputado en la provincia de Buenos Aires, con un grupo de partidos. Y bueno, a mí no sé ni cuál es el partido, pero a mí hablar con un Alfonsín, viste, me doblega, ¿entendés? Porque yo lo conocía al viejo y lo que hizo, como dice la propaganda de la tarjeta, hay cosas que no tienen precio, lo demás se puede pagar con Mastercard. No, lo que hizo no tiene precio. Así que fue una nota que me gustó mucho hacer. Un gran tipo, Ricardito, como el viejo.